Hola a todos, mi nombre es Laura Sánchez. Actualmente trabajo en investigación y docencia en la Universidad de Tecnología de Múnich en Alemania, y hoy tengo el privilegio de hablarles sobre diferentes productos del marco de referencia CIRCAS. He estado vinculada a CIRCAS desde que trabajaba en la Agencia Nacional eh, de Geodesia en Colombia, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y esto es más o menos desde 1997. Para ponernos un poco en contexto, me gustaría hacer una introducción sobre geodesia, sobre CIRGAS. CIRGAS fue, la idea de establecer CIRGAS nació en 1993 con el propósito de determinar un sistema, un marco de referencia geocéntrico para América del Sur. Eh, la primera realización de ese objetivo, llamémoslo así, fue la campaña CIRGAS de 1995, lo que llevó a que CIRGAS se llamara el Sistema de Referencia Geocéntrico para América del Sur. En el año 2000 se hizo una segunda campaña GPS para ocupar o reobservar las estaciones de 1995, y en esa ocasión se hizo una extensión a Centroamérica y a Norteamérica. Y simultáneamente, a comienzos del año 2001, la Conferencia de Cartografía de las Naciones Unidas para las Américas, que es el precursor de lo que conocemos como UNGGIM Américas, recomendó que todas las tareas que tuvieran que ver con georreferenciación estuvieran asociadas a CIRGAS. A raíz de esa recomendación, en el 2001, el acrónimo de CIRGAS pasó de ser Sistema de Referencia Geocéntrico para América del Sur a ser Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas. Eh, en el transcurso de las dos primeras décadas de los años 2000 hubo un fuerte desarrollo de entidades asociadas a las Naciones Unidas comprometidas con la generación de información geoespacial. Entre ellos está el comité de la UNGGIN, y este UNGGIN también formó algo que se llama el Subcomité de Geodesia. Y luego, a comienzos, o mejor, en el año 2023 se creó el Centro Global de Excelencia Geodésica, también de las Naciones Unidas. Y con todo esto, o sea, en medio de este entorno, en el 2019 hicimos un taller de trabajo orientado al establecimiento del marco global de referencia, aprobado por la resolución de las Naciones Unidas en 2015. Y se recomendó que CIRGAS también se ocupara de generar un marco de referencia para gravimetría, para la definición de alturas físicas y para el geoide. Y con ello, el nombre del acrónimo CIRGAS pasó a ser ahora el Sistema de Referencia Geodésico para las Américas. ¿Por qué estoy yo vinculada a CIRGAS? La idea de CIRGAS nació en el antiguo Instituto Alemán de Investigaciones Geodésicas, DGFI, el cual fue vinculado a la Universidad de Tecnología de Múnich en el 2015. Pero el DGFI le ha dado apoyo a CIRGAS en la conceptualización, en la estrategia de realización, la coordinación para las observaciones y el procesamiento de los datos de las dos campañas iniciales GPS, CIRGAS 95 y CIRGAS 2000. Luego, el DGFI inició el análisis operacional de todas las estaciones de operación continua instaladas en América del Sur. Esto se hizo hasta 2008, cuando los primeros centros de análisis CIRGAS hospedados por entidades latinoamericanas entraron en funcionamiento. Entre 2008 y 2023, DGFI se hizo cargo de procesar la red continental de CIRGAS, la cual era combinada con las redes nacionales procesadas por los centros de procesamiento locales nacionales en América Latina. Esto lo hizo el DGFI hasta finales del 2023. Desde comienzos del 2024, esta red continental también es procesada por los centros de análisis en América Latina. Entre el 2008 y el 2011, el DGFI estuvo a cargo de la combinación operacional de las soluciones individuales generadas por los diferentes centros de análisis, y esta responsabilidad fue asumida por el IBG en el año 2011, y pues desde esa época en el DGFI hacemos combinaciones de las soluciones individuales, pero más que todo con objetivos de investigación. Desde el 2001 hasta el 2022 hemos estado a cargo del cálculo de las soluciones multianuales, y de esas soluciones multianuales también desarrollamos o calculamos modelos de deformación de superficie. Vale la pena notar que entre el 2007 y el 2021 el DGFI estuvo a cargo del sitio web de CIRGAS. El sitio oficial de CIRGAS fue trasladado a una nueva dirección, o a un nuevo dominio albergado por el IPGH en 2021, pero el dominio www.cirgas.org aún continúa estando a cargo del DGFI, y actualmente se utiliza sobre todo para proveer los resultados y los productos que resultan del análisis de CIRGAS. Entonces, todas las cuestiones oficiales que tengan que ver con CIRGAS, por favor, las consultan en el sitio oficial, que es esta dirección, cirgasipgh.org, mientras que ustedes lo que encuentren ahora en el sitio CIRGAS.org es más lo que hacemos en el DGPI para CIRGAS. Bien.
Actualmente, la red de referencia de Sirgas está compuesta por 495 estaciones, más 174 que han sido de bajas, o sea que en total estamos hablando de más o menos 650 estaciones. De las 495 estaciones activas, 111 pertenecen a la red global del IGS y las otras 384 estaciones son regionales, o sea, de los marcos de referencia nacionales. Ahí ustedes ven las estadísticas de cuántas estaciones están rastreando GPS, bueno, todas rastrean GPS, pero otras, algunas GLONASS, Galileo y el sistema chino Beidou. En este esquema ven ustedes cómo funciona el procesamiento y la generación de productos dentro del análisis de la red de referencia. O sea, en esta presentación me voy a referir solamente a la red de referencia de CIRGAS. No voy a hablar ni de geodesia, ni de geoide, ni de gravimetría, ni de sistemas de alturas. Solamente lo que tiene que ver con el marco de referencia geométrico. Entonces, tenemos diferentes centros de datos nacionales que colectan las observaciones GNSS. Tenemos el Servicio Internacional GNSS y también en el marco SIRGAS están incluidas algunas estaciones de lo que antes se llamaba NAFCO. NAFCO fue integrado con el servicio de sismología IRIS y desde hace unos meses se llama EarthScope. Actualmente tenemos 12 centros de análisis en América Latina. Ustedes ven allí tenemos uno en Bolivia, dos en Costa Rica, uno en Argentina, uno en Colombia, en Perú, dos en Chile, tenemos otro en Ecuador, Brasil, México y Uruguay. Estos diferentes centros de análisis procesan los datos GNSS y generan dos productos principales. Retardos troposféricos y soluciones semilibres de las estaciones a su cargo. Los retardos troposféricos son combinados por los colegas Encima en Argentina, que generan retardos troposféricos en formato SYNEX con un intervalo mm, de rastreo de 1 hora. Las soluciones individuales generadas cada semana son combinadas por dos centros de combinación, el IBG en Brasil y nosotros de GTI aquí en Alemania. De las combinaciones semanales se generan estaciones o soluciones semanales alineadas al marco de referencia del IGS, ya más adelante les digo qué es eso, y se mantienen combinaciones semilibres que son utilizadas después para calcular las soluciones multianuales y para generar las series de tiempo de las estaciones, y a partir de las soluciones multianuales se generan modelos de velocidad o modelos de deformación. Me voy a referir en esta presentación a las posiciones alineadas sí, ajustadas al ITRF, las soluciones multianuales y los modelos de deformación o los modelos de cinemática de la superficie. Les dije, son 12 centros de procesamiento, todos ellos utilizan los mismos estándares de análisis que van de acuerdo con los estándares y normativas del sistema el Sistema Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia y el Sistema Internacional de GNSS. En el análisis de CIRGAS tomamos las órbitas de los satélites, las correcciones de los relojes de los satélites y los parámetros de orientación terrestre del IGS, porque CIRGAS, al ser una red regional, no puede calcular esos parámetros. Necesitamos la determinación global de esos parámetros y lo tomamos los valores que provee el servicio IGS. Cada estación está incluida en 3 soluciones individuales, o sea, tenemos redundancia, y cada centro de análisis CIRGAS genera una solución semilibre para la cantidad de estaciones que ellos procesan. ¿Qué significa una solución semilibre? En una solución semilibre la geometría de la red es perfecta. O sea, allí lo que estamos nosotros determinando es la configuración perfecta entre la posición relativa entre los satélites y las estaciones localizadas en la superficie terrestre. La geometría es perfecta, pero esa red puede estar ubicada en cualquier parte. Aquí ustedes pueden ver, está en esta posición o está en esta posición, es exactamente la red, es igual de buena, es igual de perfecta, pero no sabemos su relación con respecto al cuerpo de la Tierra. Para anclar esas soluciones semilibres al cuerpo de la Tierra, introducimos estaciones de referencia. Esta es una solución semilibre, esta es una solución ajustada al ITRF. O sea, aquí necesitamos estaciones las coordenadas de una estación de referencia para poder anclar la solución semilibre al cuerpo de la Tierra, y estas coordenadas pues vienen dadas por el ITRF. En el proceso de ajuste, nosotros debemos tomar las coordenadas de las estaciones de referencia en el mismo marco en que las coordenadas de los satélites están dadas. O sea, las coordenadas de los satélites se calculan día a día con respecto al marco de referencia activo actualmente. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Hoy en día el marco de referencia vigente es el ITRF 20. Entonces tenemos las coordenadas en el ITRF 20. Si nosotros quisiéramos calcular las coordenadas hoy de un punto con respecto al ITRF 2000, necesitaríamos que las coordenadas de los satélites estuvieran en el ITRF 2000, pero eso no es posible. Tenemos los satélites en el ITRF actual y por tanto trabajamos en el ITRF actual. Adicionalmente, las coordenadas de los puntos de referencia tienen que estar dadas en la misma época en que hicimos el posicionamiento GNSS. Esta ecuación representa
la solución tradicional, digámoslo así, de la representación del movimiento de las estaciones. O sea, hasta hace unos 8 años más o menos, trabajábamos con las coordenadas dadas en una época de referencia y la variación lineal o la velocidad constante de esas estaciones. Hoy en día también se consideran movimientos posísmicos ajustados por una función logarítmica o exponencial y también debemos tener en cuenta las variaciones estacionales de las estaciones. Estas variaciones estacionales están asociadas principalmente con efectos de carga atmosférica, carga de lluvias, o sea, está relacionada con las épocas de lluvia, con las épocas de nieve y demás, y normalmente es una aproximación armónica. Entonces, si nosotros tomáramos las estaciones de referencia o las coordenadas de referencia para hacer el ajuste de la red CIRGAS, necesitaríamos tener en cuenta todas estas componentes. No todas las estaciones de referencia pueden ser representadas mediante esta ecuación de manera precisa. Entonces, mientras que Virginia Marken fue presidente del Grupo de Trabajo 1 de CIRGAS, y hicimos algunas investigaciones de cuál sería la mejor forma de definir o de introducir, mejor, la forma expedita de ajustar la red regional CIRGAS al ITRF y acordamos que se trabajaría con las coordenadas semanales generadas por el IGS. Bien, ¿qué hacemos para la generación de las estaciones, de las posiciones semanales de las estaciones? Tenemos las soluciones individuales de los 12 centros de procesamiento SIGRAS. Estas soluciones vienen con algunas restricciones en la generación de las soluciones, dado al formato que se utiliza para hacer el intercambio de las soluciones. Esas restricciones son removidas de forma tal que obtengamos ecuaciones normales semilibres, que es la red flotante que les mostraba un par de diapositivas antes. Las soluciones individuales se ajustan con respecto a las estaciones de referencia para poder detectar si hay algún residual, algún error grande o sea, que puede ser generado porque la estación observó muy poco tiempo o por algún problema técnico. Entonces, lo que se hace es, las soluciones individuales se ajustan con respecto al marco de referencia y si tenemos residuales mayores de 1 centímetro en la componente norte-sur o más que 2 centímetros en la componente de altura, la estación se reduce de las ecuaciones normales y se vuelve a generar una comparación con respecto a las estaciones de referencia. Una vez las soluciones individuales son satisfactorias, se hace una evaluación de los modelos estocásticos, o sea, dependiendo de la red que cada centro de procesamiento calcula, dependiendo de las estaciones involucradas, dependiendo del software que se utiliza, el modelo estocástico del ajuste no siempre es igual. Entonces es necesario determinar las diferencias y compensar esas diferencias en el modelado estocástico. Eso se hace mediante una combinación ponderada de las soluciones. Luego se hace la combinación de ellas y aquí se obtienen dos productos principales, o sea, las combinaciones semilibres que se utilizan después para el cálculo de las soluciones multianuales o las soluciones ajustadas al marco de referencia que son normalmente las que los usuarios utilizan cuando van a hacer un levantamiento GNSS diferencial. Estos resultados son evaluados con diferentes medidas de control. O sea, se hace un chequeo de los errores formales, se revisa las series de tiempo, o sea, que no haya saltos inexplicables, se comparan con las otras coordenadas semanales del IGS y con el otro centro de combinación. El resultado, ok, aquí yo menciono que trabajamos con estaciones de referencia del IGS y aquí es necesario acotar algo. En CIRGAS, como mencionaba, utilizamos las órbitas satelitales, las correcciones de los relojes satelitales y los parámetros de orientación terrestre generados por el IGS. Esos parámetros se refieren al mismo marco de referencia, o mejor dicho, las coordenadas que obtenemos de utilizar esos parámetros se refieren al mismo marco de referencia en que esos parámetros están dados. Nosotros conocemos como marco de referencia el ITRF, el Marco Terrestre Internacional de Referencia, que está compuesto por diferentes técnicas geodésicas, entre ellas el GNSS, pero no todas las estaciones GNSS incluidas en el ITRF tienen la misma calidad. Entonces, lo que hace el IGS es seleccionar un conjunto de las mejores estaciones GNSS disponibles en la solución del ITRF y utilizar solamente esa selección de estaciones para la generación de sus productos. Esa selección de estaciones es lo que se llama un marco de referencia del IGS. Aquí yo puse a modo de ejemplo la cantidad o las estaciones incluidas, las estaciones GNSS incluidas en la solución del ITRF 2014 y al lado la selección de las mejores estaciones GNSS de ese ITRF. Ese marco de referencia se llama el IGS 14. Esa es la diferencia entre el ITRF, un marco de referencia ITRF y un marco de referencia del IGS. Normalmente, cada vez que se calcula un nuevo ITRF, se genera un marco de referencia del IGS.
son exactamente las mismas posiciones y las mismas velocidades e incluye el cálculo de las variaciones de los centros de fase tanto de las antenas emisoras en los satélites como de las antenas receptores en las estaciones terrestres. Y el marco de referencia del IGS se denomina con el mismo año del ITRF. Por ejemplo, para el ITRF 2014 tenemos el IGS 14. En algunas ocasiones los marcos de referencia del IGS se mejoran excluyendo estaciones. Por ejemplo, después de un fuerte terremoto se excluyen las estaciones afectadas y esas estaciones se reemplazan por otras estaciones. Eso es lo que se llama como una versión mejorada del marco de referencia y se denota con un IGB. Entonces, por ejemplo, para el IGS 08 tuvimos una versión mejorada que fue el IGB 08. En este esquema, las coordenadas que calculamos de manera operativa en CIRGAS se refieren al marco de referencia vigente en el momento en que calculamos las soluciones. Entonces, por ejemplo, las soluciones operativas entre noviembre del 2006 y abril del 2011 se refieren al IGS 05. Entre abril del 2011 y enero del 2017 se refieren al IGS 08 y así. O sea, para el IGS 20 que corresponde al ITRF, estuvo vigente desde noviembre del 22 hasta febrero del 25 y desde el 2 de febrero del 25 estamos utilizando una versión mejorada del IGS 20 que se llama el IG 20. Se asume que la realización del ITRF y la subrealización del IGS son idénticas, o sea, los ejes coinciden, no hay traslaciones, no hay rotaciones y no hay cambios de escala, y se entiende que todo lo que se refiera a un marco de referencia del IGS nominalmente se refiere al ITRF que subyace el marco de referencia del IGS. No obstante, cada vez que hay una actualización del ITRF, por ejemplo, se generan discontinuidades en las series de tiempo que no necesariamente representan un movimiento físico de la estación, sino que hay cambio de estándares y hay cambio de algunos parámetros de análisis que hace que se generen discontinuidades. Por ejemplo, acá ustedes ven los cambios en coordenadas cuando se pasó del IGS 05 al IGS 08. Esto aquí muestra un cambio de 10 milímetros. Esto es horizontal, esto es vertical, y es necesario tener en cuenta o conocer estas diferencias porque es muy fácil entender, por ejemplo, que hubo un terremoto que desplazó todas las estaciones en esa cantidad. Este es otro ejemplo y son los cambios generados al pasar del IGS 08 al IGS 14. De nuevo, acá ustedes ven 1 centímetro en las coordenadas horizontales y este es 1 centímetro en las coordenadas verticales. A raíz de esos cambios, de vez en cuando es necesario reprocesar todos los datos históricos del marco de referencia para asegurarnos que estamos utilizando un marco de referencia para todo el intervalo, o sea, para toda la historia de CIRGAS, y que se están utilizando los estándares y las convenciones que se han adaptado más recientemente. Desde este punto de vista, actualmente tenemos los productos operacionales de CIRGAS, que son los que se refieren a los diferentes marcos de referencia anteriormente mencionados. Tenemos una campaña de reprocesamiento que llamamos CIRGAS Repro 1, que se ocupó de reprocesar todos los datos desde enero del 2000 hasta agosto del 2008 para llevar todas las coordenadas al marco de referencia IGS 05. Y tenemos un segundo reprocesamiento que se llama CIRGAS Repro 2, que se ocupó del reprocesar todos los datos desde enero del 2000 hasta enero del 2022 para referir todas las mediciones CIRGAS al marco de referencia IGS 14. Aquí a modo de ejemplo, ustedes ven la repetibilidad de las soluciones operacionales de CIRGAS. Los diferentes colores acá muestran los diferentes marcos de referencia. Aquí pueden ver la variación, sobre todo en la componente este y en la altura a través del tiempo. Y acá es exactamente la misma repetibilidad, pero todo referido, todo reprocesado con respecto al IGS 14. Aquí quizás se puede ver que en la componente norte y este van hasta 5 milímetros, hasta 5 milímetros, mientras que acá la variación es mucho más pequeña, hasta 2 milímetros. Entonces, esto no solamente refleja que el nuevo marco de referencia es más preciso que los anteriores, sino también las mejoras en el procesamiento de los datos por utilizar estándares más recientes. Bien, este es el resultado del procesamiento semanal de las estaciones o el marco de referencia CIRGAS. Em, Nosotros hemos puesto esto a disponibilidad de los diferentes usuarios en la página CIRGAS.org. Allí ustedes, si van a esta dirección, pueden encontrar acá un link con soluciones semanales y allí pueden encontrar las coordenadas de acuerdo a la semana GPS actual o de acuerdo a la estación en términos de X, Y, Z, coordenadas geocéntricas o términos de coordenadas elipsoidales. La página web, yo tengo aquí a modo de ejemplo la página web en inglés, pero ustedes encuentran la versión en español y la versión en portugués allí mismo. Entonces aquí, al ir a las posiciones weekly, posiciones de acuerdo con la semana GPS, van a encontrar los diferentes años y bajo cada año la semana GPS que les interesa
la fecha civil y la fecha en fracción de año. Para el caso de las estaciones semanales organizadas por estaciones, van a encontrar las estaciones, un grupo de estaciones ordenado alfabéticamente, tanto para X y Z como para las coordenadas latitud, longitud y altura. Y se ve así, esta es la salida estándar para las coordenadas semanales. O sea, es un archivo semanal con todas las estaciones circas. Esto va aquí hasta 400 estaciones o algo así. O aquí, estas las coordenadas geocéntricas para la estación AUTF. Aquí está. Aquí está la época de referencia en fracción de año, la fecha, la semana GPS, el marco de referencia, cómo se llama la estación, el DOM es nombre de la estación, la coordenada X, Y, Z y los errores formales de esas coordenadas. Errores formales significa que es lo que sale del ajuste de mínimos cuadrados al hacer la alineación de las coordenadas de las soluciones semilibres al marco de referencia IGS. Y esta es exactamente la misma estación AutoF, pero con latitud, longitud y altura elipsoidal. Las primeras columnas son exactamente iguales. Aquí lo único que cambia son las coordenadas geográficas o elipsoidales. Bien, todo esto lo encuentran aquí en Sirgas.org. Con base en las soluciones, las combinaciones semilibres semanales, generamos lo que llamamos las soluciones acumuladas o soluciones multianuales. En este caso, tenemos ecuaciones normales durante muchos años, o sea, ecuaciones semanales durante una determinada cantidad de años. Esas estaciones se hace un ajuste con respecto, de nuevo, a las estaciones de referencia del IGS, se hace un análisis de residuales para determinar saltos en las estaciones de tiempo, o sea, si hubo un terremoto, si hubo un cambio de antena, o para ver si hay un error crucero en alguna de las estaciones. Em, ok, los valores de referencia para detectar los errores groseros son 1,5 centímetros en la componente norte-este y 3 centímetros en la componente altura. Si nosotros hacemos el análisis de las series y vienen en todas las semanas viene la estación acá, de pronto hay un salto en la estación y vuelve a su comportamiento normal, es claro que hay un outlier donde hay un error grosero en donde se presenta el salto. Si la estación viene estable y de pronto hay un salto y luego continúa estable allí donde después del salto, significa que hay una discontinuidad. Entonces, así hacemos la detección de la discontinuidad y hacemos una correlación con los terremotos sucedidos en la región para detectar si la discontinuidad es debida a un cambio en la configuración del equipo de la estación o si se debe a un terremoto. En caso de que sea terremoto, se hace una evaluación de las series de tiempo para ver si hay un efecto posísmico que pueda ser modelado mediante una función logarítmica o exponencial. Luego le hacemos el ajuste, incluyendo las discontinuidades, habiendo borrado los errores groseros y después de haber descontado el efecto posísmico. Si así en este análisis vemos que hay una señal posísmica en la serie de tiempo de la estación, esa señal posísmica se remueve restando los valores de la función en las soluciones semanales y se hace un ajuste para determinar las velocidades. Las velocidades significa que es un movimiento lineal de las estaciones y con ello se calcula el cambio lineal de las estaciones. Eso se hace con respecto al marco de referencia del IGS. Normalmente trabajamos con por lo menos 30 estaciones de referencia, muchas veces podemos tener más. Y bueno, esta es la técnica para hacer el ajuste. El resultado del análisis de los residuales son eh, series de tiempos de las estaciones con muy buena precisión, que puede servir para estudios de hidrología o de carga atmosférica, etcétera. Y la otra salida, pues, es la solución para el marco de referencia CIRCAS. Este diagrama muestra las diferentes soluciones multianuales que se han calculado hasta hoy. Ustedes ven que desde el año 2000 se vienen calculando estas soluciones multianuales y la mayoría de ellas, pues, incluye diferentes marcos de referencia. Aquí en el 2008 se hizo un reprocesamiento de todas las estaciones comenzando en el año 2000 porque las mediciones anteriores eran muy pocas estaciones y no de muy buena calidad, entonces se decidió que las soluciones del marco de referencia, las soluciones multianuales del marco de referencia serían a partir de enero del 2000 y aquí se ve la cantidad de soluciones multianuales que ha habido. Aquí hay algunos ejemplos, aquí está la primera solución del año 2000, ustedes ven acá que estamos hablando, no sé, de 20 estaciones, en el 2005, en el 2010 y luego en el 2017. En el año 2022 calculamos una nueva solución multianual, pero esta vez referida, o todas las soluciones semanales estaban referidas al mismo marco de referencia, que era el IGS 14. Para ese reprocesamiento incluimos no solamente las estaciones CIRGAS, que son los valores azules, los puntitos azules que ustedes ven acá, sino una red global, y esto lo hicimos con el propósito de mejorar la realización geocéntrica de CIRGAS y poder hacer la combinación
con otras técnicas geodésicas como BLB y USLR. Em, Aquí ustedes ven la cantidad de estaciones que procesamos año a año. Empezamos aquí con más o menos 120 estaciones y terminamos procesando casi 500 estaciones al final del reprocesamiento. Este mapa muestra la cantidad de años por estación. Entonces, las estaciones rojas tenían más de 21 años de datos, las estaciones azul oscuros tenían menos de un año. Aquí hay un zoom para América Latina y todas las estaciones que tuvieran menos de 2 años y medio fueron excluidas del cálculo del cálculo de la solución multianual. Y esas estaciones con menos tiempo, pues son las estaciones más nuevas, que serán incluidas en una próxima solución multianual. Estos mapas muestran las discontinuidades que detectamos en el análisis de los series de tiempo. Este primer mapa muestra los cambios que se generan por cambios, o mejor, los saltos que se generan por cambios en los equipos de las estaciones. O sea, cada vez que hay un cambio de antena en una de las estaciones, se genera una discontinuidad que no es poca, o sea, aquí estamos hablando de 8 milímetros. El mapa de la mitad muestra desplazamientos generados por terremotos. em, Desplazamientos generados por terremotos y aquí ustedes ven que estamos hablando de 192, o sea, 192 saltos en los 22 años que fueron generados por terremotos. Todos estos puntos azules acá, por ejemplo, fueron afectados por el terremoto del Maule en el 2010. Y luego tenemos 97 discontinuidades que no sabemos por qué sucedieron. O sea, no encontramos un terremoto que las explicara, pero tampoco encontramos un cambio de equipos en la configuración de las estaciones. O sea, no, seguramente hubo algo que no fue documentado en los metadatos de la estación y no podemos explicar esas discontinuidades. Aquí tengo a modo de ejemplo dos estaciones que representan lo complicado que es calcular las soluciones multianuales en América del Sur. Aquí tenemos una estación en Santiago. Este salto que se ve acá fue el terremoto del Maule en el 2010. Luego la estación dejó de funcionar casi un año y aquí en medio de esta inoperabilidad de la estación se sucedió un terremoto. Luego la estación empezó a funcionar de nuevo y aquí otro terremoto. Luego aquí tenemos otro terremoto. O sea, se han sucedido una serie de terremotos que hacen que estos intervalos de observación sean muy cortos para poder ser modelados, ya sea por una velocidad constante o ya sea por una de las funciones logarítmicas o exponenciales que se acostumbran para aproximar los efectos cosísmicos. Sí, lo ideal sería poder aproximar este comportamiento de la estación utilizando una de estas dos ecuaciones, pero con estas condiciones es muy diferente. Y luego aquí tenemos una estación en ANTC, creo que es Santuco, puede ser, o Los Ángeles, bueno, no sé, también en Chile. Y aquí ustedes ven que aquí se acomoda muy bien una función posísmica, aquí se acomoda otra y aquí se acomoda otra. Esto es muy complicado de modelar porque al fin esto va a seguir extendiéndose y a medida que la cobertura o la extensión de esta serie aumenta, los parámetros de las ecuaciones de aproximación también cambian. Entonces es de manejar con cuidado. En la última solución, que va desde enero del 2000 hasta abril del 2022, el 21% de las discontinuidades son desplazamientos generados por terremotos. Tenemos 62 funciones posísmicas, o sea, no son 62 estaciones, porque hay algunas estaciones, por ejemplo, en Ecuador, en Perú y en Chile, hay estaciones que tienen un efecto posísmico y son aproximadas por una ecuación, y luego sucede otro terremoto y nos toca volver a empezar con otra ecuación que aproxime el movimiento posísmico. Esto es realmente un reto. Eh, si uno calcula estas aproximaciones posísmicas hoy y en 5 años calculamos de nuevo una solución multianual para todas las estaciones cíclicas utilizando exactamente las mismas observaciones y los mismos años, los parámetros de las ecuaciones utilizadas para la aproximación posísmica cambian. No podemos garantizar que siempre sean iguales. Bien, estas son las velocidades constantes de la solución CIRDAS 2022. Es la más actual que tenemos en este momento, va desde enero del 2000 hasta el año 2022. Se basa en el reprocesamiento 2, referido al IGB14, y de ahí para acá hemos venido utilizando las soluciones, las combinaciones operacionales de CIRGAS. Incluye 587 estaciones con 1.389 ocupaciones. ¿Esto qué significa? Tenemos solamente 587 estaciones, pero tenemos 1.389 juegos de coordenadas y velocidades. Se refiere al IGB-14 en la época 2015 y para la época de referencia las posiciones tienen una precisión de 8 milímetros en norte-este y 1,4 milímetros en la altura, mientras que las velocidades tienen una precisión de 0,6 milímetros al año y 1 milímetro en la altura.
Ustedes encuentran también estas soluciones multianuales en SIRGAS.org. Este es el menú principal, soluciones multianuales. Allí encuentran una breve descripción de qué están representando estas soluciones y más abajo encuentran todas las soluciones que hasta ahora se han calculado. Allí se indica el marco de referencia, el intervalo de tiempo que cubre, cuántas estaciones, GPS y clones, los datos de entrada, que en este caso es el reprocesamiento 2, en donde se encuentran las posiciones y las velocidades de esa solución y los detalles del procesamiento. Y exactamente la misma información encuentran para las otras casi 20 soluciones multianuales de ciclos. Con base en estas velocidades, lo que hacemos es modelar deformaciones de la superficie terrestre en América del Sur. ¿Cómo se hace? Nuestros datos de entrada son las velocidades de las soluciones multianuales. A esas velocidades les descontamos el movimiento de las placas tectónicas. Normalmente nosotros hacemos este cálculo con respecto a la placa suramericana porque es la más estable en la región y es la más grande. Hacemos una correlación entre, al descontar el movimiento de las placas tectónicas de las estaciones de las velocidades observadas, obtenemos algo que llamamos velocidades residuales. El comportamiento de esas velocidades residuales se cotejan con la estructura tectónica de la región. O sea, es esperable que en la parte de los Andes las velocidades residuales se comporten de cierta forma. Si se comportan de otra forma, hay que ver si ese comportamiento anómalo se debe a que hay un bloque tectónico que no hemos detectado o que de pronto sea un error grosero en la solución. Las velocidades residuales se interpolan mediante la colocación por mínimos cuadrados, ya les muestro qué es, se llevan a una grilla homogénea, a un grid homogéneo, y eso es lo que nos da el modelo de formación. A ese modelo de formación se le reintegra el movimiento de la placa que descontamos aquí, y así obtenemos lo que se llama el modelo cinemático de superficie o el modelo de velocidades. ¿Cómo se hace la interpolación? O sea, aquí lo que está en azul son las mediciones o son las velocidades que vienen de las soluciones multianuales y nos interesa saber cómo sería esa velocidad residual en este punto. Entonces, con base en la distancia de los puntos más cercanos, se hace una interpolación o predicción de cómo se comportaría la velocidad en esta ubicación. Y se hace exactamente lo mismo para todos los puntos del grid. Aquí ustedes ven un ejemplo para el modelo de deformación que se calculó 5 años después del terremoto del Maule. Este incluye mediciones desde febrero del 2010 hasta febrero del 2015. Esta es la deformación. Ustedes ven acá, en rojo son las observaciones, en azul son las interpoladas. Aquí no se ve ningún movimiento porque, como les decía, descontamos el movimiento de la placa de América del Sur, pero acá se puede ver que ese terremoto afectó hasta Buenos Aires, ¿sí? Y aquí se ven los efectos del terremoto, la deformación. Al reintegrar el movimiento de la placa de América del Sur, tenemos este modelo de velocidades o modelo de cinemática de la superficie en América del Sur. Algo similar para el modelo Vemos 2017 que va desde enero del 2014 hasta enero del 2017. Nuevamente los rojos son las observaciones o las velocidades que vienen de la solución multianual, lo azul es lo interpolado, y acá ustedes ven que estos vectores son mucho más cortos que aquí, inmediatamente después del terremoto. O sea, aquí los valores son mucho más grandes, la deformación es mayor. Acá se ve que poco a poco esta corteza va yendo hacia su estado usual, que es en la dirección noreste. Aquí, nuevamente, es el modelo de formación, este es el modelo de velocidades. Y así lo hemos venido haciendo desde el año 2003, que se calculó el primer modelo Vemos. El último lo calculamos con base en el reprocesamiento 2 de CIRGAS. Aquí, en este caso, incluimos solamente las velocidades el último periodo de las velocidades de las estaciones de la solución. Y se puede ver, este modelo es lo usual, digámoslo así. O sea, esta parte, los Andes son empujados hacia la placa Suramérica. Aquí también está todo normal. Luego aquí pasa el terremoto del Maule. Estos son efectos de Maule todavía, pero aquí sucedió otro terremoto en Iquique bastante fuerte y acá tenemos algunos efectos de los terremotos que pasaron en Ecuador en el 2016, por ejemplo, que también fue brutal. Acá igualmente son terremotos adicionales en la parte de Ecuador y Perú, y aquí ustedes ven que los efectos del terremoto de Maule van desapareciendo. Eh, Estos modelos igualmente están disponibles en SIRGAS.org. Yo puse exactamente la misma gráfica acá y acá para que ustedes tengan la correlación evidente allí. Hay una descripción de qué contienen esos modelos y más abajo ustedes encuentran los 5 modelos que existen. Pueden bajarlos en formato TXT. Hay una descripción que indica de cuándo hasta cuándo va, en dónde se encuentran los datos disponibles y un reporte de cómo se hizo el cálculo del modelo. Así para todos los demás.
Y bueno, eso es todo lo que tenía para decirles. Hay mucha bibliografía sobre Sirgas, no la puedo incluir toda acá. Yo los invito a que visiten la página oficial de Sirgas. Allí ustedes encuentran todos los detalles que tienen que ver con la administración y organización de Sirgas. Y también hay un enlace que se llama Recursos, donde encuentra publicaciones, presentaciones, las guías y toda la documentación que tiene que ver con Sirgas. Y en la página del DGFI mantenemos también un enlace con publicaciones y presentaciones que quizás pueda ser de su utilidad. Bueno, espero que les haya gustado la presentación. Si tienen dudas, con mucho gusto me pueden contactar, que haré todo lo posible por colaborar hasta donde pueda. Muchas gracias y hasta la próxima.